Ya, pues nos han dado las 8:16, una hora menos en Canarias, de este lunes 16 de julio, festividad del Carmen, y tenemos el gusto de pasar la mañana con Paco Rosell. Buenos días. Muy buenos días, Sergio. Ignacio... Una felicitación a todas las Cármenes. Por supuesto que sí, y a los marineros. Claro, Ignacio Camacho, buenos días. Buenos días, unido a esa felicitación. Y Gloria Lomana, buenos días. Hola, buenos días. Pues podemos empezar por cualquier tema. Por ejemplo, ¿ayer visteis el partido? ¿No os dio un poquito de envidia a Francia o cómo lo visteis esto? A mí lo que me ha matado es que a España nos han dado un premio, el del fair play, que quiere decir que no le dimos una patada a nadie. Bueno, podrían habernos dado el premio del fair play o directamente el de la incomparecencia, porque realmente la selección ha estado ausente de este mundial por muchas circunstancias. Yo creo que Francia es justa ganadora, a pesar de el carácter épico y el mérito que tenga Croacia, pero bueno, yo creo que se ha enfrentado con las mejores selecciones, las ha derrotado a todas, y bueno, el VAR al final se inclina por un lado u otro, pero yo creo que es justa ganadora y hay que reconocérselo. Las ha derrotado además con solvencia, las ha despachado bien. Ella sí ha jugado un poco al cholismo, yo creo que ha triunfado el estilo del Cholo, pero sí para mí ha sido justa ganadora. Ahora, yo en la final lo que aprecié, el detalle que para mí es definitivo de la final es ver a Putin con un paraguas mientras los demás, incluida la presidenta de Croacia, Macron, se mojaban bajo el chaparrón que jarreaba. El zar no se moja, ¿no? En Moscú, y se demostró allí quién mandaba en el escenario, porque sacaron un paraguas de protocolo y se lo pusieron a Putin. Y todos los demás se pusieron como sopas hasta que, bueno, ya transcurrido un buen rato la entrega de premios, sacaron otro paraguas. Pero claro, Putin no se jugaba nada, los otros sí. Esa foto es de verdad un retrato de poder, ¿no? Está en los periódicos, de YouTube. Esa foto es un retrato de poder. Sí, hay mucha lectura política en lo que sucedió ayer. La foto de Macron también es para la historia. Se excedió Macron con ese gol que cantó como si fuera... Quiso hacer de Pertini en el Mundial 82. Claro, se le ha recordado de hecho esa misma imagen, esa comparada. Pero es que yo lo que creo es que estamos en este momento tan plástico donde la imagen manda tanto que, bueno, pues al final todo el mundo intenta hacerse una foto para que quede ahí, como decíamos, en la hemeroteca. A mí me gustó muchísimo y claro, os podéis imaginar que yo apostaba por Croacia porque es cierto que Francia era la potente selección que, como has dicho, Ignacio, pues había despachado con solvencia a todas las demás, pero es que el juego de Croacia estar ahí me pareció maravilloso. O sea, como vi a la presidenta de ese país con esa superación, con esa manera que tuvo luego de saludar a los jugadores. Me gustó muchísimo que en este mundial tan atípico, donde los pequeños, los que no se imaginaba uno que pudieran llegar, han estado, en el que, siendo atípico, han caído los grandes de manera probablemente prematura o precipitada, y hayan llegado y hayan disfrutado y hayan dado alegrías a países como en este caso Croacia. Sí, pero el mérito, con el juego que hicieron. El mérito son de los jugadores, no de los presidentes, no de las presidentas, y los chicos de la guerra efectivamente tienen muchísimo mérito esa generación que se crió bajo las bombas y que haya tenido ese carácter. Yo estaba hablando de jugadores, de hecho, estaba hablando de jugadores del juego épico, pero porque los presidentes, efectivamente, nos podemos detener el paraguas de Putin, nos podemos detener el gesto de Macron muy estudiado, que va en la línea de Pertini, aunque entonces no había Twitter y todas estas redes sociales cuando Pertini se encaramó allí al palco del Mundial de España, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho mérito. La organización de Francia, el equipo es fantástico, las figuras como corren todos ellos y el carácter épico de los chicos de la guerra, que yo creo que tiene mucho. Que algunos han estado incluso en un campo de concentración, concentración de refugiados que eran campos de concentración. Y huérfanos como Modric, que su padre murió en combate. Sí, por eso a mí me gustó muchísimo que llegara a Croacia hasta la final. Bastante grande. 8:31, casi 32, una hora menos en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE con Paco Rosell, Ignacio Camacho y Gloria Lomana para analizar la actualidad informativa de este país que se llama España, en el que no te aburres ni aunque hayas pasado ya el Ecuador del mes de julio y bastante gente se haya ido a la playa, por ejemplo. No es habitual que un país se afronte las primarias para elegir presidente del principal partido del país, por lo menos en lo que se refiere a maquinaria electoral. Es verdad que se han quedado un poco chupados cuando se han puesto a contar realmente los militantes que tenían, pero siempre se ha dicho eso, ¿no? El Partido Popular es el principal partido, la principal maquinaria electoral de este país. Bueno, pues el viernes empieza esa batalla entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Se ha enrarecido el ambiente en las últimas horas y yo no sé vosotros,
¿qué es lo que podríais añadir como lo más significativo de las últimas horas y de lo que está por venir? Pues para mí que la campaña se está haciendo muy larga. Yo, la verdad es que se me está haciendo a mí, solamente de verlo, 3 semanas me parece en una enormidad, en una campaña a unas elecciones generales o a unas elecciones municipales. Le dedican 15 días con todos los esfuerzos, y aquí, bueno, hay que suponer claramente que las 3 semanas era pues para conocer a los compromisarios y para hacer el territorio que habitualmente pues no se puede hacer. Pero verdaderamente creo que se ha entrado ya en ese juego sucio que ellos mismos temían. Esta semana ha sido la decisiva con el vídeo que hemos visto, que realmente yo estoy en lo que dijo el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, no le favorece a ningún candidato. Yo no sé quién lo ha podido inspirar o no, pero realmente no le ha favorecido a nadie y en fin, probablemente quien estemos pensando que está detrás de ese vídeo, pues probablemente ni siquiera lo sea, porque ambos están quedando perjudicados, o sea que podríamos pensar cualquier cosa. Y bueno, luego lo que sí que creo es que se está hablando muchísimo de unidad, que esta es la gran oportunidad para elegir a un candidato que represente la unidad, y yo lo que creo es que efectivamente es la oportunidad para reconstruir el partido, porque el partido se está viendo, lo hemos visto, está partido en todos los territorios prácticamente por la mitad. Se están decantando las candidaturas de la manera en que ya todos presuponíamos. Y bueno, Soraya Sáenz de Santamaría está pidiendo esa llamada a la unidad cuando, en fin, sabemos pues que sus relaciones han estado tanto en el gobierno como en el partido siempre divididas por la mitad. Ojalá que lo que salga de este Congreso sea esa unidad y esa reconstrucción. Hace falta que haya en el centro derecha un partido fuerte, sólido, y que pueda ser el contrapeso a un partido que gobierna en España, en este caso de centro-izquierda. Yo creo que esos equilibrios son necesarios para el país y ojalá no se pierda esta oportunidad. Bueno, decía Gloria que estas 3 semanas se están haciendo muy largas, pero imagínate, se están haciendo largas porque no hay debate, porque las primarias norteamericanas duran semanas y semanas y no tienes esa sensación. El problema es que estas son unas primarias en que tenía que haber habido un debate entre los candidatos de la primera fase, un debate en la segunda entre los dos que han resultado elegidos para la segunda vuelta, y eso hubiera sido primordial. Yo no dramatizaría tampoco los enfrentamientos. El debate se abre, se ponen cada uno su proyecto para el partido, y al final, pues lógicamente el que gana, pues quiero decir, sigue adelante con ese proyecto, y yo no creo que tenga que dramatizarse la división, etcétera, etcétera. Pues yo creo que está siendo en general un debate bastante limpio. Es verdad que ha aparecido, y yo creo que a medida que se acercan de aquí al sábado, pues habrá las tensiones lógicas de la recta final. El vídeo ¿quién lo ha hecho? No lo sé, pero bueno, eso siempre hay que preguntarse, como dicen los romanos, cui prodest, ¿a quién beneficia? A partir de quién beneficia ese vídeo, nadie, Paco. Pues bueno, el que lo ha hecho entiende que le puede beneficiar, está clarísimo, ¿no? Y aparte de que estas cosas las puede hacer uno mismo lanzándose los dardos para acusar al de enfrente. Es que nunca sabes de dónde puede venir. Yo quiero pensar que no viene de ninguno de ellos, de ninguno de los candidatos, porque sería terrible. Vamos, sería una cosa terrible. Es mejor pensar que algún aficionado se ha querido meter en este charco. Bueno, yo no sé si eso los candidatos directamente no se suelen implicar en este tipo de cosas. Alguna organización, porque el vídeo es muy profesional, ¿eh? Bueno, sí, y además tiene una prolongada memoria histórica, es decir, porque hay cosas que hay que conocerlas muy de cerca y haber vivido muy próximamente. Y tener la papeleta de la UCD por Sevilla en el año 77. Exactamente, vamos. Con lo cual quiere decir que ese vídeo ha salido desde Peñaperros para abajo. Me está diciendo que el vídeo no lo ha hecho un youtuber de 18 años. No, lo ha hecho un profesional, porque como dice Ignacio, cualquiera que tenemos la trayectoria en esto, sabemos ciertas imágenes, ciertas papeletas, ciertos titulares de prensa que solamente se pueden ver desde Peñaperros para abajo, clarísimamente. Y que tiene que venir una persona que
se dedica a la comunicación, al asesoramiento y que ha estado ya muy cerca en eso ya no llego tan lejos, pero que estamos llegando probablemente a eso. No, pero lo que quiero decirte, Gloria, es que los elementos de ese vídeo han salido de Despeñaperros para abajo clarísimamente. Sí. Y eso todos lo sabemos, los que hemos estado haciendo periodismo hace muchísimos años, sabemos de dónde procede esa papeleta y todo eso, ¿no? Por tanto, en conclusión, vamos a ver lo que ocurre, y yo creo que hoy damos nosotros una encuesta sobre los votantes del Partido Popular, que parece inclinarse más para Soraya Sáenz de Santamaría, pero no votan los votantes, sino los compromisarios, y ahora lo que sí se está produciendo es un reagrupamiento de los rivales de todos los que se presentaron en la primera fase, agrupándose en torno a Pablo Casado. Esto no quiere decir que los líderes de esas facciones se lleven los votos de los compromisarios, porque son dos censos completamente distintos, y yo sé que algunos que votaron, por ejemplo, a la secretaria general del partido, María Dolores Cospedal, que me parece que hoy va a arropar a Pablo Casado, ya han mostrado claramente su decisión de irse precisamente a apoyar a Soraya. Por tanto, es un debate abierto, y vamos a ver lo que... seguidores de Cospedal. Sí, el problema no es la información que nos llega, ¿no? Sí. El problema es que al tratarse de una votación que tú calificabas la semana pasada de censitaria, es decir, de una votación de compromisarios, de delegados, pues las dos candidaturas, Pablo Casado cree que tiene unos 2.000 compromisarios y la gente de Soraya cree que tienen unos 2.500. El problema es que solo son 3.000, y eso quiere decir que hay por lo menos... Y Cospedal dice que tiene 1.200. Claro, mil y pico de compromisarios que le están prometiendo a los dos votar, porque es que al final el problema de hacer unas primarias mixtas... Eso no te quepa la menor duda, Ignacio. Claro, el problema de hacer ¿dónde me pongo yo? Unas primarias mixtas que donde la gente no vota en la segunda vuelta, no votan los militantes, los votantes que tenían que haber votado que votaron en la primera votación, es que se vota por intereses opacos, donde la gente decide en relación con sus propias aspiraciones, quién me va a mí a colocar, dónde me va a echar a mí, etcétera. Es decir, esto se tenía que haber resuelto la semana pasada, el jueves, justo una semana después de la primera votación, con una segunda votación en que interviniera el mismo cuerpo electoral. Pero como hicieron esta cosa mixta, por desconfianza sobre el proceso de primarias, pues ahora, ahí van a un congreso de confrontación en la que no se sabe qué va a ocurrir, y en el que al menos, Paco, se tenía que producir el debate que no se ha producido durante la campaña. Porque el debate no es que sea imprescindible para los compromisarios, es que el Partido Popular es un partido de Estado, que ha dirigido el gobierno, que aspira a volverlo a dirigir, y que tiene, en un momento como este, que tiene una vacante de poder, un vacío de liderazgo, tiene que enseñarle a los españoles de centro-derecha, si queréis, a los susceptibles de votarlo, enseñarles los proyectos que tiene. No los compromisarios, que, insisto, van a votar por sus propios intereses, por sus mecanismos de poder interno. Pero la cosa es, ¿por qué no ha habido ese debate? Porque una de las partes no quiere, vamos a hablar claro. Pero incluso, pues no lo quieren hacer en campaña. Es la parte que está todo el tiempo diciendo que ella lo haría y que ganaría, porque no tiene suficiencia y los ha ganado con los candidatos a las elecciones generales en el Congreso, que para eso está. Si en el Congreso van a llegar, va a hablar Rajoy, y después se van a poner a pelearse ellos, a buscar los votos por los pasillos y a votar. Oiga, mire usted, que hablen los candidatos y debatan en el Congreso. Aparte de que el pretexto de no se hace el debate porque se rompe la unidad, a mí me parece ya maquiavélico decirle esto a los compromisarios, a los votantes, a los electores o a los militantes, Gloria, a quien sea. No se puede decir eso cuando luego estás dando mensajes. Ayer, en la entrevista que daba ABC, yo leía a Soraya Sáenz de Santamaría, y claro, decía, aquí lo que se dirime son los principios. Los principios... pues vamos a escucharlos. Claro, pero además es que... y yo soy quien representa los principios. Estás dando a entender que el otro candidato ni siquiera representa los principios. Vale, pero eso es la política, Gloria. Eso es la política, tú tienes que decir que el otro... Si lo estás haciendo a través de las entrevistas, vas y lo haces a través del debate. Pero el problema es que la gente no conoce las diferencias. La gente, quiero decir, la mayoría de los votantes del Partido Popular no conocen, y probablemente dentro de los propios militantes no conocen cuál es la diferencia entre Santamaría y Casado. Pero, insisto, no por el partido, que es evidentemente, esta elección es entre ellos, sino porque lo que están proponiendo es un proyecto de liderazgo para el país, y tienen que explicárselo al país. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que efectivamente no es que sea un debate sobre los principios, sino un debate de cuáles son los principios de cada uno, que son los que tienen que dividirse en un debate. Esta discusión metiendo mensajes en la botella y lanzándolos al mar, etcétera, eso no conduce a ninguna parte. Unas primarias quiere decir debate, discusión.
Y cada uno plantea sus principios, los gana o no sé. Pero estamos llegando a un nivel que resulta un poco llamativo. Es decir, es que nadie se quiere mojar a quién le va a dar su voto. Todos en petit comité se lo prometen a uno y al contrario, porque nadie quiere ensillar el caballo que pueda perder, porque efectivamente, si se monta en el caballo perdedor, sabe que va a tener unas consecuencias en un momento que hay que elaborar las listas, que vamos después del verano, pues lógicamente ahí están las elecciones andaluzas, que clarísimamente, después del despliegue de derroche de gasto electoral que ha anunciado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, diciendo pues el derecho de paternidad de 5 meses, las 35 horas, etcétera, etcétera. Quiere decir que ya está en la fase de octubre o finales de septiembre, que va a haber elecciones, luego vienen las elecciones municipales, las europeas, etcétera. Y eso es lo que realmente lo que preocupa y lo que acogota un poco a ese debate. Pero a mí lo que sí me gustaría, porque efectivamente yo creo que el Partido Popular es un partido de gobierno, es fundamental en la estructura y la vertebración política de este país, que acierte. Decía, el domingo publicábamos una entrevista en el Mundo con José Luis Ábalos, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, y decía, normalmente no se suele acertar a la primera, y creo que al Partido Popular le puede ocurrir lo mismo. No sé si será una profecía que se cumplirá o no. Lo que es importante es que lo que representa el Partido Popular como partido de gobierno es que acierte y haga una política de oposición, porque lo que estamos viendo es una transformación del país, o transformación en cuanto al tema territorial, a asuntos como la memoria histórica, el gasto, el tema de los impuestos, etcétera, etcétera. Eso necesita una oposición. Y ahora mismo el presidente del gobierno se está beneficiando de esa falta de oposición. Y ahí dábamos una encuesta el domingo en El Mundo, que se estaba apoderando de los votos de Podemos, y como a la derecha no tiene oposición, bien porque el Partido Popular está en este proceso de primaria y Ciudadanos todavía no se ha recuperado de su error de estrategia en la moción de censura, pues claro, le facilita mucho esa tarea que con 84 escaños simplemente el presidente que ha llegado al poder con menos apoyos parlamentarios pueda hacer ese despliegue de política que es casi de cambiar los fundamentos de la política que ha funcionado en España desde la transición en adelante, ¿no? Paco, yo decía aquí el otro día que tenemos que olvidarnos de los 84 diputados. El presidente del gobierno está trabajando con 176 en muchísimas ocasiones. Lo estamos señalando siempre como el que menos ha tenido, y efectivamente es así, pero ha cerrado una mayoría absoluta que le va a ser sólida para determinados asuntos, y la tiene sólida, como hemos estado viendo. Pero en relación con lo que decíamos del Partido Popular, yo creo que efectivamente lo que se elige es el pegamento, o sea, el candidato que sea capaz de pegar al Partido Popular, porque una vez que el Partido Popular haga una candidatura de unidad y de reconstruir, que es la oportunidad que tiene de reconstruir un proyecto político y que dibuje unas ideas frente a las otras que Paco muy bien estaba exponiendo en relación a lo que está haciendo ahora el gobierno, pues tiene una oportunidad. El problema es que no acierte en ese pegamento y sigamos, pues con un Partido Popular dividido como está en este momento al 50%. Me da lo mismo, o al 46% o al pegamento y la integración, vamos a ver, cuando hay dos... Cuando aceptas la cultura democrática dentro de un partido, que es la cultura de la confrontación, esto de la integración es muy relativo. Es decir, el que gana, igual que en el gobierno, que gana pone su ejecutiva. Y después, si quiere, pues ofrece al puestos a algunos otros, y cuando llegue al gobierno, entonces es cuando se integra. Pero tiene que mandar con su equipo, porque no nos engañemos, Gloria, las lealtades de los partidos son las que son. Y cuando las cosas se confrontan mucho, es muy difícil que luego sean leales. La lealtad crea el poder. Cuando tú llegas al gobierno... El pegamento es el poder. Cuando tú llegas al gobierno te permites, como hizo Zapatero con Bono, o como... Sánchez no lo ha hecho, pero Sánchez ni siquiera la ha integrado desde el gobierno. Pero Sánchez se cargó a Susana Díaz y no le ha dado ni agua. Y ahí lo tienes del presidente del gobierno. Por cierto, y eso desde el gobierno, como estás diciendo. O sea, que estás desdiciendo tu propia teoría. Déjame decir una maldad. No, digo que Sánchez no ha integrado ni desde el gobierno. Claro. Déjame decir una maldad, que ahí lo tienes en el gobierno haciendo, efectivamente, con 84 diputados y una mayoría de envoltorio, está haciendo o diciendo que va a hacer una serie de cosas a favor de los suyos, hoy precisamente, a favor de los suyos, que me hacen, y termino, añorar que cuando su antecesor Rajoy tuvo una mayoría real y absoluta, hizo las cosas en contra de sus votantes.
Es que esa es la clave, Ignacio. Es que el pegamento es muy importante, pero más importante es el proyecto. En teoría, el Partido Popular ha estado funcionando con un pegamento durante los últimos años. Pero como consecuencia... En teoría, porque todos sabemos lo que había ahí. Y de hecho, estas son las consecuencias. Era un partido unido en torno a Rajoy. No había voces discrepantes. Y era un partido muerto. Y eso lo hemos visto. Es decir, la baja participación, el bajo compromiso de estas primarias es reflejo de la situación interna del partido. Claro. Yo creo que los partidos, lógicamente, la unión es muy importante, sin duda. Además, los electores castigan la división. Pero más importante es el proyecto. Y yo creo que esta es la oportunidad que en unas primarias. Y luego se puede dar la integración, se puede hacer de una forma inteligente, como hizo, por ejemplo, Obama con Hillary Clinton, que era su opositor, le incorporó, etcétera, etcétera. Eso ya depende de la habilidad del que gane unas primarias o gane un proceso. Pero fundamentalmente es el proyecto, las ideas, porque sin proyecto y sin ideas... Casado y Cospedal aquí de momento se están integrando, lo vamos a ver. ¿De qué se había un partido unido? Aquí hay dos escuelas. Una lo que vamos dice, a ver esta misma mañana, yo creo. La escuela de Casado, es decir, no, es que tenemos que tener claros cuáles son nuestros valores y que queden claros. Y luego está la otra escuela, y la encuesta que publica hoy El Mundo va en esa línea, de no, es que hay una mayoría de votantes que apuestan por Sánchez Santamaría porque la ven más centrista. Es decir, a lo mejor quiere decir que se mete menos en charcos de los valores, no sé qué, no sé cuánto. Y va más a un espacio más amplio. Yo creo que son dos teorías. Es muy difícil decir de qué ideología es Soraya Sánchez Santamaría. Y a lo mejor, pero eso puede tener, eso tiene una parte negativa y una parte positiva. Pero yo lo que me preguntaba, volviendo un poco de antes, es ¿para qué quiere el PP un partido unido si no tenía partido? Si es que cuando han abierto la caja del censo resulta que allí no había nadie. Y que la secretaria general, repito, la secretaria general, es decir, la dueña, el ama de llaves, la directora del partido durante 10 años, solo ha sido capaz de ganar en Albacete. Y su territorio estrecho de Castilla-La Mancha. Entonces, ¿qué aparato había ahí? No había ningún aparato, el partido no, esa famosa maquinaria electoral de implantación, sí, servía pero al final porque es verdad que, también te digo una cosa, que muchas Ignacio, provincias llevaban a la gente a votar. Hace 2 días como estaba el PSOE, y ahora mismo, hoy, el PSOE va a celebrar una ejecutiva para hacer balance de todo lo que han hecho, que yo creo que tienen que llevar la lista, porque pierden la lista de lo que han dicho, de lo que han anunciado. ¿Eso cómo lo veis, por ejemplo? Sí, pero Sergio, hay una cosa importante que nos puedes confundir, son los errores de apreciación. 2 errores de apreciación. Uno, cuando realmente se produce un cambio de manos en el gobierno, generalmente la opinión pública tiene una reacción favorable a esa situación. Y más en el caso de... Y luego hay otra percepción que no olvidemos, que son el Partido Socialista, hay muchísima gente, mucha gente durmiente. Es decir, gente que no está de acuerdo con el proyecto que encarna Pedro Sánchez, lo que pasa es que ahora está en el poder y, lógicamente, cuerpo a tierra. No van a decir nada. Pero tú puedes comprender que la política de intentar complacer o de acercarse al independentismo y al nacionalismo para que te abofetee una vez y otra, es decir, el hecho de que el presidente del gobierno reciba en la Moncloa a un señor con un lazo amarillo que está, denunciando la calidad democrática del Estado que él representa como presidente del gobierno, no es aceptable. En segundo lugar, tú haces cesiones y el señor Torra te organiza una manifestación como la que vimos el sábado. Todo eso en el cuerpo electoral del Partido Socialista produce también un movimiento que no cuaja, porque ahora mismo está en loor de decir a favor de vencedor, en las corrientes favorables, etcétera, etcétera. Que está en Moncloa, pero no olvidemos más guapo, que muchas veces, y lo hemos vivido en el caso del Partido Popular, con la gestión que se ha hecho con respecto a Cataluña, había un factor ahí de mucho malestar en el Partido Popular. Y esas circunstancias, que ahora mismo no son perceptibles en la opinión pública, también están latentes en el Partido Socialista. Es decir, no nos olvidemos de esas cosas, porque vivimos mucho del día a día, pero nos falta una cierta perspectiva de las cosas, y las cosas van cuajando y luego terminan apareciendo. El juego de Sánchez en Cataluña tiene un doble filo clarísimo. Lo que pasa es que para afilárselo necesita que comparezca una oposición. El PP está en lo que estamos hablando, lógicamente, ahora mismo tiene una sede vacante, y Ciudadanos estaba todavía reponiéndose de su descoloque. Es verdad que la semana pasada Rivera parece haber entendido ese hueco de oposición y se lanzó en tromba
en el foro de ABC hizo un discurso casi soflamático sobre Cataluña, después se fue a Sevilla y lo repitió en un foro también de allí de Sevilla, y parece que ha decidido coger esa bandera de oposición, otro nacionalismo, y percutir sobre el gobierno en ese punto débil que efectivamente en cualquier momento a Sánchez le puede estallar las manos. Él confía en que no, y hasta ahora hay que reconocerle que se está demostrando como un equilibrista consumado, pero a Zapatero le estalló. Bueno, a Zapatero no le estalló, a él le estalló a los que vinieron después, pero porque él fue el que puso la dinamita. Y yo creo que a Sánchez esto le va a terminar estallando porque el ambiente está mucho más combustible en Cataluña que en la época de Zapatero. Vamos a seguir hablando de política, pero sabéis que la información es la que manda, hay que estar pendiente de todo lo que sucede en el país, y como hemos avanzado, esta pasada noche ha sido bastante bestia en la zona norte, en la zona de La Rioja, por ejemplo, con unas tormentas muy intensas, con granizo, que han provocado verdaderos destrozos en capitales como Logroño, donde han tenido que cortar calles, han caído árboles, ha habido destrozos en viviendas. En La Rioja, en la comunidad, hay alguna que otra calle cortada esta noche. Para saber cómo están las cosas, queremos hablar con Concepción Gamarra, que es la alcaldesa de Logroño. Concepción, buenos días. Hola, muy buenos días. Ahora mismo, ¿cuál es el parte? Bueno, pues ahora mismo ya recuperando la normalidad, ¿no? Tras una sorprendente tormenta, no porque no estuviéramos en alerta, sino porque no estamos acostumbrados a una tormenta de granizo tan fuerte y tan larga durante el mes de julio en la ciudad de Logroño, que nos sorprendió a todos. Pero bueno, tras el trabajo de los distintos servicios de emergencias durante toda la noche de hoy, pues bueno, vamos retomando la normalidad, aunque seguimos teniendo, como bien decía usted, pues una calle cortada, porque bueno, el agua ha sido muy intensa, muy poco espacio de tiempo, y tenemos que pues manejar esa situación, ¿no? ¿Se había cortado la carretera de Mendavia? ¿Sabe usted si hay problema de tráfico ahora mismo? Sí, sigue cortada en estos momentos, y bueno, un poco lo que esperamos es que podamos ir volviendo hacia la normalidad a lo largo de la mañana, pero sí, esa es la única calle que en estos momentos sigue cortada, que no sería dentro de la ciudad, sino justo pues la que pues nos conecta con algún polígono industrial. ¿Para hoy la previsión apunta a más problemas o va a estar más tranquilo? No, yo creo que hoy el día va a estar más tranquilo. Lo que creo es que sí que apunta que todo el verano va a ser muy inestable y bueno, pues vamos a tener que acostumbrarnos a estas incidencias, ¿no? Lo que sí que es cierto que media hora de una tormenta con más de 18 litros de media en la ciudad de Logroño, y con un granizo pues de unos tamaños de cerezas, hay quien dice bueno de nueces, porque fue realmente muy muy duro, pues nos sorprendió a todos muchísimo. Pero bueno, creo que lo más importante es que no ha habido ningún daño personal que lamentar. Todas las cuestiones han sido pues materiales y pues cuestiones de ramas. Hemos actuado rápidamente y ahora pues volver a la normalidad lo más rápido posible, ¿no? Persianas apedreadas, problemas de calles que eran como ríos en cuestión de minutos, pero de momento ese mensaje de tranquilidad. Nos queríamos pasar por Logroño para saber cómo estaban las cosas, porque las imágenes que han llegado eran muy, muy espectaculares. Sí, las imágenes son espectaculares, porque sobre todo las zonas peatonales, las más conocidas, además, como puede ser la calle Laurel, la calle San Juan o Portales, que es el centro más histórico, pues se convirtió en un río durante unos minutos, porque bueno, pues todo el agua se evacuaba por ahí camino de parques y demás, ¿no? Pero sí es cierto que las imágenes son muy espectaculares, porque no es muy habitual que esto ocurra, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo es que no hay que lamentar ningún daño personal, y que todo se ha quedado, pues como bien decía usted, en garajes, en persianas, en árboles que han caído en distintas zonas, y en esas imágenes pues de cierta inundación, que rápidamente pues vamos volviendo a la normalidad, aunque ha sido una noche dura, ¿no? Una noche larga para los servicios de emergencia y también pues para los servicios de limpieza, buscando que todo vuelva, como es nuestra obligación, pues a funcionar con normalidad. Pues como la COPE se escucha en toda España y tenemos oyentes que nos recuerdan que no todo es Madrid o es Barcelona, nos queríamos pasar por ahí, por Logroño, por esa ciudad maravillosa, pues, para saber cómo estaban las cosas. Nos alegramos de que todo vaya mejorando. Concepción Gamarra. Muchísimas gracias, y están ustedes invitados además a venir cuando quieran para poder visitarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Pero bueno, Tron, tú no te vas de vacaciones en esta segunda quincena de julio. No, Ángel Expósito, buenos días. Me queda una semana, Sergio, buenos días. Esta semanita curro y
y el resto lo que haga falta y lo que necesitéis. Faltaría más. ¿Y te vas a un sitio donde sopla el viento de levante, puede ser? Me voy a un sitio donde sopla el viento de levante cuando hay mala suerte. Sí. Y cuando no es de poniente. No, claro, pero ahora mismo, por ejemplo, que este fin de semana he estado por allí, poniente. Pues eso de dormir arropadito es maravilloso. Sí, porque ha hecho mucho fresquito. Es que la provincia de Cádiz es maravillosa. ¿Qué quieres que te diga? Lo mejor de España. Así que para allá. Oye, voy con 3 cositas. Está por ahí Paco, ¿verdad? Sí, Paco Rosell. Sí, pues voy a citarle a Paco. Mira, primero... Espero que sea para bien, ¿eh? Bueno, nunca... En fin, no te prometo nada. Darte a los medios. Oye, lo primero, una imagen de envidia. ¿Visteis la imagen espectacular del pasado sábado de 86 guardias civiles desfilando con 86 gendarmes por los Campos Elíseos? Es la imagen del fin de semana, sin duda. O sea... El intercambio, ¿cómo cambia el cuento, por ciento? El intercambio de gendarmes franceses estudiando en Aranjuez y la Guardia Civil desfilando por los Campos Elíseos, cuando hace 20 años entraban de tapadillo los guardias civiles en Francia porque mataban los etarras aquí y volvían al santuario, ¿cómo cambia el cuento y para bien, eh? Hay que decir, Tron, que el 12 de octubre la representación de la Gendarmería en el desfile de la Castellana fue jaleada por el público al grito de Viva Francia. Chapó. Cabe recordar lo que estamos haciendo en África con ellos, lo demás que deberíamos hacer en África con ellos. No, impresionante, me parece la imagen del fin de semana. Segundo, oye, ¿no llama la atención? Me parece un escandalazo el tema este de Corina y del rey Juan Carlos y demás. Sabemos los errores del rey Juan Carlos y sabemos cómo se equivocó y sabemos que él mismo lo dijo, por lo tanto, pero ¿nos llama la atención cómo damos ese carácter de oficialidad y de fuente a esta señora a la que llamamos empresaria princesa, por no decir lo que es? Y sobre todo por lo que está detrás de la filtración, y quién la puede haber enviado y para qué. Y resulta que ahora el mismo del vídeo de las cremitas es el vídeo de esto. De verdad, ¿no os parece increíble que demos verosimilitud de esa manera tan oficial a un tipo como este, el famoso excomisario, y a esta señora de la que no decimos el oficio por decencia, por educación? Faltaría más. Pues me parece cuanto menos también curioso. No, pero es preocupante, efectivamente, es preocupante el vídeo, pero preocupante también la reacción, que a mí me parece lo que me alarma, de la ministra de Justicia el otro día. Sí. Es decir, porque le está dando carta de oficialidad a un asunto que es un tema tremendamente delicado, de momento, en el que se busca cierta desestabilización del propio sistema, y que la ministra de Justicia avale eso detrás, teniendo en cuenta la buena relación que tiene con un antiguo ex juez que está en el asesoramiento de estos señores, debe mover a la preocupación y saber qué operación se está entre... Y no olvidemos una cosa, Paco. No olvidemos quiénes han apoyado al gobierno. Había que ver TV3 este fin de semana, ¿eh? Naturalmente, en un momento en el que... ¿Quién apoyó la moción? Vamos a tener en un momento que se pretende ir contra el padre, pero se intenta deteriorar al hijo. Hombre. Y es muy llamativo, y por eso yo he sido muy crítico con la actitud del gobierno. De momento con el propio presidente, y acabo, con el propio presidente del gobierno, que el señor Torra, como si fuera un señor feudal, dijera si el rey de España puede ir a Cataluña y cuando le plazca o no. Y el gobierno se calla ante esa circunstancia. Me parece terrible. Es verdad que las declaraciones que publicamos el domingo en El Mundo, el ministro de Fomento decía... no me pises, que iba por ahí yo. Intolerable, pero el presidente debería haber dicho algo al respecto. De momento TV3 se está poniendo las botas con el asunto Corina, citando digitales que normalmente tiene proscritos, pero en este caso sí que les vale, como fuente. Claro, al final estas cosas porque todo vale para el convento, pero... Claro, estas cosas se unen. Hay una operación de desestabilización que apunta a la corona, porque además la corona fue el único dique cuando el gobierno flaqueaba que paró el golpe, y han visto la oportunidad. Ahora, Paco, decías una cosa, y es interesante lo de la ministra de Justicia y su relación, su amistad con Garzón, porque se va a reproducir 25 años después, a punto de reproducirse el viejo pulso esta vez a través de personas y asuntos interpuestos entre Baltasar Garzón y Margarita Robles, a la que le ha tocado ahora defender al CNI en una acusación de conspiración. Y dentro del mismo gobierno, además, en esta ocasión. Ya veremos. A ver hasta dónde aguanta el gobierno este asunto, que es... Por eso es tan interesante el asunto de los socios. Y termino. Iba a decir lo de Paco. Entrevista ayer a José Luis Ábalos en El Mundo, el ministro de Fomento. 2 puntos, comillas. El PP mantiene vínculos con el franquismo que algunos se niegan a romper.
¿De verdad el ministro de Fomento quiere que miremos, tirando de vínculos, la lista de socialistas, hijos de militares o nietos de militares de Franco e hijos de falangistas? Bueno, yo te puedo decir 2 expresidentes de la Junta, por ejemplo, que están ahora mismo en el banquillo. Claro, ¿quiere que miremos? Manuel Chávez y don José Antonio Griñán. Y grandes varones históricos, hijos de falangistas, con el retrato y la placa puesta del falangista en el pueblo. ¿Quiere que miremos los vínculos? Por favor. No, pero es una estrategia, yo creo que una de las estrategias del gobierno, sí, pero cuidado, para disimular un poco está pegando tiros en el pie. No, lo que está buscando con relación a Cataluña es buscar estas maniobras de distracción, poner todo un poco patas arriba para que estos asuntos pues sean objeto de discusión, y mientras estamos observando asuntos claves, tú apunta un par de ellos, Ángel, que conviene no perderle la vista, no nos dejemos despistar, que ahí es donde nos estamos jugando el futuro. Y entre tanto, lo del Valle de los Caídos, que parece que se paraliza o se enfría, porque no tienen la forma jurídica de hacerlo. Es decir, chicle y mucho ruido y pocas veces. Eso lo van a hacer en verano con las bravas y hacen cerros tapados, ya verás. Sí, tú pronosticas eso, Ignacio. Bueno, vamos a ver. O el 20. Bueno, familia. No, y pues lo que decía Ángel, se está promoviendo situar al PP en esa derecha extrema, que es ya un episodio que conocemos, que ya lo vimos, y que en este país donde no hay extrema derecha, pues con este tipo de discursos y de actuaciones que de momento están paralizadas, pero que se han hecho para provocar, pues al final lo que nos resultan son imágenes como las que hemos visto este fin de semana en el Valle de los Caídos, y sacando otra vez a personajes manifestándose en favor del franquismo que no habíamos visto, que es que en España esto ya no existía. Pues claro, pero esto ya no existía. Luego la consecuencia de sacar debates de esta manera, pues sí, le funciona en cierta manera. Bueno, Ángel, te dejo marchar, Venga. Por la sombra, que hace calor. Pues en eso estamos. El Valle de los Caídos, que al final parece que no. Bueno, Ignacio dice que a lo mejor sí que lo retoman, pero sí, todo dependerá de ese comité del PSOE, ¿no? En el que van a hacer balance. A lo mejor sale alguna pista de por dónde van a ir los próximos tiros de este gobierno, que nos tiene una cosa hay que reconocerle, y es el mérito de que cuando los periodistas, y vosotros lo sabéis, bien sea en el periódico, la tele o la radio, nos ponemos en ese lienzo en blanco que es hacer un informativo. Ha habido días en las últimas semanas que dices, madre mía, si es que lo del PP se me va abajo, o es que lo de o lo de Ciudadanos de no sé qué, todo es el gobierno anuncia, el gobierno hace, el gobierno no sé qué, y dices, no lo cuento, pero es que lo tienes que contar, porque es algo importante en sanidad, es algo importante en educación. Es una estrategia de comunicación muy inteligente, pero claro, la estrategia de comunicación es crear muchos frentes diferentes que ocupen los titulares de fogueo, que generen debates, etcétera, etcétera, y mientras se nos cuela el ladrillo debajo de la puerta, que es lo que se está intentando. Con la complicidad de las televisiones de cabecera. Ignorar esa circunstancia sería estúpido por parte de cualquier observador. Tú enciendes la tele a las 2 de la tarde y el único tema que sale allí es si hay que levantar o no a Franco. Entonces allí aparecen de pronto pues el alcalde de Puerto Llano detenido por corrupción, en Andalucía que se gastan 30.000 euros en una fiesta de putas, no sé qué, y dicen así, vale, 20 segundos. Vámonos al Valle de los Caídos. Y allí aparecen conexiones en directos. Mira, a ver si a cualquier friki que aparezca de Franco lo entrevistan para incendiar. Sí, es que es un montaje. Cuando no puedes hacer política, haz comunicación, que ahora llamamos comunicación política o política de la comunicación. Pero se trata de vender humo. Y este tema del franquismo, cuidado, porque bajo la anécdota y todo lo que toda la parafernalia de debate superficial, hay una intención muy profunda de estigmatización de la derecha española democrática como heredera de Franco. Y eso, a base de propaganda, con la complicidad de las televisiones, que por cierto regaló el anterior gobierno a sus enemigos, está calando en las jóvenes generaciones. Pero esto ya lo hemos visto. Es Franco. Esto ya lo hemos visto, Ignacio. Esto se llama Pacto del Tinel 2. Claro. O sea, que es tratar de establecer un cordón sanitario en torno al PP, aislarlo para, digamos de esta manera, recluirlo en un espacio determinado con este asunto y luego pactar con el nacionalismo. Hasta la historia que estamos viendo. Hasta la próxima que veamos las orejas al lobo y entonces todos nos agrupemos en torno al 155 o algo parecido. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero como decíamos antes, que nos íbamos a Logroño, hay que estar pendiente de todo lo que sucede en España, los problemas reales de los españoles. Hoy es el día de la Virgen del Carmen, un día importante para los marineros, y precisamente ese sector anda bastante preocupado porque ha vencido
el acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea, que se venía negociando desde abril, no hay acuerdo, ha vencido. Bueno, pues hoy, primer lunes, que los barcos, precisamente sobre todo andaluces y sobre todo de Barbate, están amarrados a puerto. Y lo malo es que hasta la semana que viene no empiezan otra vez las negociaciones. Y todo está enrevesado por culpa de aquella sentencia europea que decía que las aguas del Sáhara no son de soberanía marroquí, y ahora los marroquíes dicen, los europeos no vienen aquí a pescar como no reconozcan la soberanía nuestra en esas aguas. Entre unas cosas y otras, dicen que puede que no haya acuerdo hasta dentro de meses. Así que tenemos a un montón de familias pendientes de si piden ayudas para subsistir, si se van a caladeros que están ya sobreexplotados como los del Golfo de Cádiz. Vamos, un panorama bastante negro. Tengo al otro lado del teléfono a Pedro Maza, que es presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Don Pedro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo llevan ustedes este primer día de impotencia? Bueno, pues la palabra exacta esa es impotencia, pues nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros lamentamos mucho de que hayamos llegado a esta situación. Nosotros ya habíamos solicitado antes de que llegara esto la posibilidad de que hubiera habido una prórroga y no se ha conseguido, y de momento nos han dicho que en esta semana en Bruselas se iban a seguir las negociaciones y estamos a la espera de que se nos informe, ¿no? No obstante, si sale un acuerdo, la flota está parada y no se podría volver al caladero, como muy bien ha dicho, hasta que estuviera ratificado por las partes, ¿no? Ratificado por el Parlamento Europeo, ratificado también por el Parlamento marroquí, y eso, pues, si este trámite burocrático, pues la otra vez pues también duró meses, ¿no? Es lo que puedo decir. Y entre tanto, la gente de la mar, ¿qué es lo que hace? ¿Se tira a intentar sacar una ayuda económica con la que vivir o cogen el barco y dicen a otro lado, aunque rasquemos menos? No intentar sacar una ayuda. Ahí en los fondos comunitarios está previsto que por no acuerdo hay previsto unas ayudas de acompañamiento para las empresas armadoras y tripulaciones. Estamos a la espera de que tengamos una reunión con la administración para que se nos traslade en los periodos cómo las condiciones para poder acogerse, o si no, no hay otra que tener que reubicarte en tu propio caladero nacional. Uh-huh. ¿Qué es lo que supone para ustedes las aguas del Sáhara? ¿Qué es lo que representa para su trabajo? Bueno, la agua del Sáhara, nosotros no hay ningún barco español que yo sepa trabajando por allí, no hay ningún barco, lógicamente, andaluz por la tipología que tenemos nuestra flota, y lo que sí, esto nos ha sorprendido mucho, porque nosotros desde que estamos en la Unión Europea, todos los acuerdos, cuando eran unos acuerdos de bastante calado y muy importante con mucha flota, pues recogían la agua bajo la administración marroquí y nadie decía nada ni ocurría nada. Ahora, pues en esta ocasión, pues ha habido esta sentencia del Tribunal Europeo y posteriormente había un mandato de negociación, o sea, para negociar con Marruecos, incluso con esta sentencia. Bueno, esto es también un sinsentido. Pues vaya día del Carmen que les han dado, ¿no? Bueno, hay otros muchos problemas también que tiene el sector, ¿no? Pero vamos, estamos acostumbrados ya a sufrir estas consecuencias, ¿no? Pues Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, esperemos que se arregle pronto el asunto por el bien de todas esas familias de la mar que salen a faenar cada noche para que luego nosotros pues vayamos al restaurante y parezca que la vida es sencilla, que no lo es, porque detrás de esas gambas y esas lubinas que nos comemos hay mucha faena, mucho sufrimiento de los que se quedan en tierra esperando que vuelvan los familiares, y que un tema político pues deje los barcos en tierra es una pena. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias por vuestro interés. 9:22, pues ahí estaba Sergio, yo querría sacar un par de comentarios, que si no veo que el tiempo se nos escapa, pero lo hemos dado a las 9 de la mañana, este respaldo que Cospedal ha hecho explícito a eso íbamos ahora, Casado. No insistir más probablemente en este debate porque ya nos ha ocupado suficiente tiempo, pero creo que es relevante que lo destaquemos aquí. Y luego me parece importantísimo, importante
probablemente todo el viaje que ha estado haciendo Putin y el encuentro Donald Trump, y el encuentro que va a tener hoy con Putin en las circunstancias en las que se va a producir después de haber salido de Gran Bretaña, después de haber tenido la reunión con la OTAN donde ha ido a provocar y bueno, donde de la reunión de hoy no se esperan grandes expectativas, pero probablemente se reconstruyan algunos puentes que están rotos. Hay gente que dice... Y en el caso de que no se reconstruyeran, en todo caso, el entendimiento personal entre los dos sí que existe, y viene además Donald Trump de insultar, como te decía, a la Unión Europea, de tensar la OTAN, de romper acuerdos comerciales importantísimos en todo el mundo, de fomentar ese aislacionismo que no solamente lo fomenta para los propios Estados Unidos, sino que lo promueve en Europa y lo ha llevado y lo ha impulsado él con América Latina y con todo el área de Asia-Pacífico. Dice la gente, hay gente que dice que le funciona, porque de la OTAN salió... Sí, pero lo que no va a funcionar es el mundo a partir de ahora con este diseño. Va a poner el mundo para arriba. Lo está pintando como... A mí me gustaría decir algo del acuerdo con pesquero. Sí, bien, pues habla del acuerdo. No, me parece el acuerdo pesquero es importante porque, primero, se suele decir que las cosas de Palacio van despacio, y más tratándose con el gobierno marroquí. Con el gobierno marroquí vamos a tener dos problemas y vamos a vivir tensiones importantes. Uno, el acuerdo pesquero, que se está viviendo ahora mismo, con la excusa de las aguas saharianas, y otro, el tema de la inmigración, que vamos a ver la presión que ya se está viendo en el sur de España. Ahí tenemos a un ministro como Luis Planas, que ha sido muchos años embajador en Marruecos, conoce muy bien la singularidad del propio régimen, ha sido también embajador en Bruselas, por tanto conoce todas las herramientas. Y las tensiones, insisto, que ahora las ha contado un viejo conocido de todos los acuerdos pesqueros como es Pedro Maza, es las tensiones que vamos a vivir en el sur, en la frontera del sur, por el tema pesquero y el tema de la inmigración. Es un asunto de capital importancia que no conviene perderle la cara Marruecos, a ello, y sobre todo en los próximos meses. Marruecos sabe mezclar muy bien esos elementos de presión, los combina muy bien. De churras y merinas, ¿no? Claro, porque además no solo es el tema pesquero, ni siquiera el de la inmigración, es que lo que a ellos les interesa es el reconocimiento de soberanía que la UE le negó por una sentencia que se ha dejado muy escaldado, con un agravante. Y las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. No, me refiero a las aguas territoriales. No, pero me refiero al Sáhara, que es el fondo. Es el que está de fondo. Con el agravante de que el rey de Marruecos está un poco alejado, por decirlo suavemente, de la situación del país. Entonces la interlocución se vuelve siempre, si no está el rey en el Magzen, la interlocución política se vuelve difícil, porque no se sabe muy bien con quién hay que hablar. Y bueno, pues la situación sí va a ser fastidiosa para el sector pesquero, para el mortecino sector pesquero español, habida cuenta de que incluso si se implementara rápido un acuerdo, la burocracia de Bruselas tarda como 6 meses en ponerlo, en activar su eficacia. Es decir, sí, va a haber, como decía Maza, que implementar es una palabra horrible. Es que de arbitrar ahí una serie de ayudas temporales y transitorias, porque si no el sector se va a quedar. De hecho, el presidente del gobierno tiene pedida una reunión, lógicamente, para verse con el rey. Sí, que es tradicional, que sea la primera del nuevo que es por donde español. Empezaban siempre los presidentes del gobierno. Y Pedro Sánchez se tuvo que ir a Francia, porque en Marruecos no había nadie. Claro, la quiso hacer, no quiso romper esa tradición. Lo que pasa es que, se ha ido aplazando la fecha y ha estado por Europa, ha visto a importantes líderes europeos y, sin embargo, está pendiente que se agende una reunión para cumplir con esa tradición. Pero porque está de fondo. Sí, todos los factores estos que estáis apuntando que estamos diciendo son claves, porque España se juega mucho con la estabilidad del régimen marroquí, claro, muchísimo en todos los terrenos, y el fondo de desestabilización del vecino del sur es uno de los asuntos prioritarios que hay que tener en cuenta, y como se suele decir ahora, hay que monitorizar muy cercano. No es casualidad que cuando llega un presidente a España lo primero que hace es coger el avión a Rabat. Es el momento y es el lugar para la copla de Luis del Val. Es difícil conocer en la reunión del Sinki quién es más pillo y más kinky. Pues vaya usted a saber, si el ruso, el americano,
si el espía provinciano que estuvo en la KGB o el ilustre millonario que llegó hasta presidente. Parecía un accidente, iba a quedarse 8 años. El ruso no es fanfarrón, pero las mata callando, y se merienda Crimea o llega a Ucrania y se mea con soldados disfrazados, mientras la Unión Europea no quiere meterse en gastos y Donald Trump se cabrea, y en eso tiene razón, que son libres los estados y tienen quien les defienda, ejército bien pertrechado que asuste con una guerra. Lo decían los romanos, si lo que quieres es paz, el combate preparado es la mejor disuasión, y esa simple solución hasta Sánchez la ha entendido, aunque todo progresista hasta el final se resista a aumentar gasto en defensa, pero eso es la libertad en cuanto paras y piensas. Es difícil conocer en la reunión del Helsinki quién es más pillo y más kinky. Pues vaya usted a saber. Que dicen que Donald Trump trampas hizo en la campaña con correos electrónicos dándole a la Hillary caña, manejados por los rusos, una siniestra artimaña que está siendo investigada. Mas no seamos ilusos que el otro sea mejor, porque enemigo que tiene, muy poco se le sostiene y enseguida se le mueren, y no solo uno ni dos, se le mueren periodistas, los nuevos capitalistas, políticos o empresarios. Cualquiera que le critique termina hecho unos pedazos, el veneno radioactivo o un disparo en la cabeza, un método expeditivo de conocida firmeza. Lo que a Putin más le gusta es una Unión Europea desunida y halagreña, cansada y un poco exhausta, que le sirva de merienda, siempre que no la defienda ese Donald Trump que asusta y que dijo antes de ayer que esta Europa es una mierda. ¿Qué habrá en esa reunión? Es difícil de saber. Oye. ¿Qué tiempos aquellos? Estás de verbena de verano, Querido Barbosa, qué remedio, si no me animo con esto, hijo. Hombre. O sea, pero si yo tendría que estar ahora interviniendo a través de un aparatito de estos de las últimas tecnologías que nos dan aquí en la COPE, imagínate que yo ya estuviera en la playa. Y desde ahí, consultando mis redes sociales, te estuviera dando pues las opiniones de los oyentes en esta sección del portavoz. Bueno, no te veríamos la cara. A mí lo que me fascina de ti es cómo pasas de 0 a 100. Es decir, yo para hacer lo que haces tú, yo tengo que traerme una petaca de casa. Pero es que tú estás tan tranquilo de repente, para arriba. Tiene un reprise, una capacidad de aceleración. Sí, como los coches estos eléctricos que pasan como una flecha porque paran de 0 a 100. Chicas, chicos, hoy es el Día del Carmen. Decía yo que qué tiempos aquellos en los que los grupos españoles y los solistas le cantaban a las señoras dependiendo de su nombre. Pero teníamos a la Carmen de turno, a María Isabel, ya no. ¿Cómo era aquello de Carmen? ¿Cómo era? Oye, a mí, yo tengo una canción. Carmen, voy a tener que emborracharme. Canta la mía, la de Gloria. Carmen. Claro. Y luego estaba la del grupo Trébol. La de Humberto Tozzi. Sí, la de Humberto Tozzi. Anda que no había canciones. En fin, que las canciones van por vosotros dale coba, que estamos hasta las 11 aquí con las canciones de Carmen. Las canciones de verano, ¿no? Claro, pero que es que no me has oído, que me tienes que cantar la de Gloria otro día. ¿La de Gloria? Ah, bueno, claro, tú eres Gloria. Pero como hoy no es Santa Gloria. ¿Cuándo se Pero tampoco Isabel, ¿la has cantado, querido? No, he dicho. No, la ha mencionado. Que había grupos como los Payos que le cantaban a María Isabel y otros que le cantaban a otras señoras y nos recuerdan que hoy es el Día del Carmen. Bueno, pues la dejamos pendiente. Y desde muchas villas marineras de España están pues ahora mismo felicitando a todas las Cármenes. Hoy hay procesiones esta tarde en Isla Cristina, por ejemplo. Procesiones por todos lados. Procesiones marineras, que son muy bonitas. Bonitas. Todas preciosas. La Virgen en una barca. Esto es las tormentas, de las que ya habéis hablado, refiriéndoos a La Rioja. Bueno, pues nos escriben desde Aragón, diciendo que allí también ha estado la cosa fea allí. Ha estado la cosa muy fea. Y nos preguntan, ¿Aragón existe para vosotros? Hombre, claro. Por Aragón hablamos aquí constantemente. Hoy, lo que pasa es que, mira, hoy ha terciado que podíamos hablar con la alcaldesa de Logroño. Ha sido básicamente en el Valle del Ebro, todo el Valle. Pero Enrique Pérez, por ejemplo, ha entrado muchas veces hablando de cómo estaban las cosas en Aragón. Escriben sobre Cataluña, sobre Sánchez, sobre el PSOE y sobre las primarias del Partido Popular. Vayamos por partes. Muchos independentistas están buscando el desprestigio del Partido Popular. Y nos pregunta, ¿podría ser que el vídeo no sea de nadie de dentro del partido? ¿Podría tratarse de una campaña de desprestigio que venga desde fuera, por ejemplo, de los independentistas e incluso, y va un poquito más allá, de los rusos? Bueno, yo creo que es ir demasiado lejos. Es ir demasiado lejos, ¿no? Pero bueno.
Los que viven en Cataluña no están aburridos de los del lazo amarillo, bolsas, pintadas. Yo sí estoy harta, dice la oyente. ¿A qué se está dedicando Ciudadanos estos días en Cataluña? No los veo, dice esta señora. Yo le pregunté a Inés Arrimadas, la semana esta que estuvo Carlos Herrera en el Camino de Santiago, le preguntamos, tuvimos una entrevista con ella, y yo le pregunté, digo, doña Inés, el problema es que hay muchos catalanes que les votaron a ustedes y que les dio el subidón ese de autoestima de estamos aquí y no somos chatarra civil, como nos quieren hacer tratar, pero a la hora de la verdad, últimamente cunde ese desánimo de decir, somos el partido más votado, pero esto sigue siendo el cortijo de los mismos. Bueno, pero es que la operación diálogo Arrimadas, yo creo que bajó bastante la tensión, lógicamente, y dejó en una segunda, lo quitó de la primera página de la agenda el asunto de la tensión con Cataluña. Yo creo que se está reavivando ahora con la manifestación del sábado, con la que ayer hubo también importante la concentración de sociedad civil catalana, donde estuvo el ministro Borrell, efectivamente, que fue muy claro. A mí me gustó muchísimo lo que dijo. Es como el adorno antisoberanista de un gobierno filosoberanista. Sí, pero les enmienda la plana, y yo creo que eso es lo que ha hecho otra vez, cuando ha vuelto a la primera escena este asunto, pues que, entre comillas, resucite Ciudadanos. Pero mientras este asunto estuvo alejado de los focos, pues claro, y pero hay que recordar un episodio que se ha producido este fin de semana, que es un episodio no insólito, sino bastante frecuente, el de Canet de Mar, en el que una señora le pidió explicaciones a Inés Arrimadas que hacía allí, como si Inés Arrimadas o cualquier otro ciudadano tuviera que dar explicaciones allí donde vaya, y ella la verdad que resiste bien. Lo que pasa que yo entiendo, y ahí está el discurso que pronunció el 3 de octubre el rey, que fue fundamental, que una de las cosas importantes que dijo el rey fue que que no iban a dejar abandonados a aquellos españoles de Cataluña, y no los iba a dejar abandonados. Y claro, cuando se hacen gestos de recibir al presidente de la Generalitat en las condiciones que se hizo por parte del presidente del gobierno, los mensajes no son alentadores para esa pues mayoría realmente, porque es mayoría en Cataluña, esa mayoría silenciada, y eso es lo que mueve a la preocupación y al desconcierto general. Por tanto, no hay que convertirlo en un hecho de heroísmo, tiene que tener el paraguas y la protección del Estado. Y en esa es lo importante que produjo la aplicación del 155, el respeto de los derechos constitucionales en Cataluña. Bueno, sabéis que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha dicho que no piensan quitarle el acta a los diputados presos y fugados, a pesar de la suspensión que dictó el juez de Arena, que han entrado los CDR en la cárcel de la Modelo, y que fue Quim Torra allí a tocarle las palmas diciendo me encanta que vengáis aquí a pintar las cárceles. Bueno, pues todo esto es de lo que habla la gente en nuestro Yo pienso de qué. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Ana de Barcelona. Señor Sánchez, ¿nos puede explicar por qué la lideresa del partido más votado en Cataluña no puede acudir a ninguna localidad para hacer ningún acto de su partido? Porque es insultada, amenazada por independentistas, por cierto, encabezados por la alcaldesa de Canet de Mar, una mujer, señor Sánchez. Sabemos que usted está al lado de los secesionistas, pero a usted le pagamos todos. Así que póngase a gobernar y póngase a decirnos por qué esta señora no puede ir a ninguna localidad catalana. ¿Por dónde ibas tú, Paco? Va la señora también. Tenemos a Roberto, de Salamanca. He visto este fin de semana como los CDR toman la cárcel Modelo de Barcelona con el permiso de Ada Colau, que no dice ni pío ni les echa. No, esta, que no ve el momento ni la ocasión para poner pantallas por las calles de Barcelona para seguir a la selección española, porque es que es peligroso, puede crear mal ambiente, no ve el momento, no lo autoriza. Ahora, para que los CDR se metan en la cárcel Modelo, ahí sí, hombre, sí, hay que ser buenos, hay que ser tolerantes y hay que dejarles. Y Cuca, de Barcelona. Estos jueces alemanes que han dictado esta sentencia tendrían que venir aquí para ver cómo han envalentonado a estos independentistas. Y los no independentistas tenemos que sufrir en Cataluña, que salgan a la calle, que tomen la cárcel, lazos y lazos. ¿Y Pedro Sánchez qué hace? ¿Y Borrell? ¿Diálogo? Pedro Sánchez lo único que le interesa es estar en la Moncloa.
Pues ahí queda lo que opina el pueblo soberano. Sobre lo de la cárcel modelo, que es que los CDR parece que han tomado la cárcel como si fuera la Bastilla. Es una cárcel que está vacía. Oiga, lo que pasa es que se querían vacía. Quitar el mono, porque ellos lo que quisieran era tomarla de Lledoners, pero como no pueden... Que la Bastilla estaba defendida por un regimiento de granaderos, y esta estaba vacía. Ahora, has dicho tú antes lo de la actitud del presidente del Parlamento, de Roger Torrent, y en general... el desafío de desobediencia a los tribunales que va a plantear otra vez el soberanismo. Cuidado, porque esto necesita una réplica, que son recursos a los tribunales, al Tribunal Constitucional o al Tribunal Superior, y los tiene que plantear la Fiscalía o el Gobierno. Vamos a ver si el Gobierno tiene la mano blanda o dura a la hora de permitir simplemente la desobediencia a un fallo jurídico como el del juez Llarena. Esto tiene que ver también con la actitud que pueda tener la Fiscalía en el juicio de octubre. Es que las últimas declaraciones de los soberanistas demuestran que han visto en la Fiscalía la nueva veta por la que presionar. Claro, yo creo que la prueba... Y eso además está IZ en esa misma línea, ¿eh? No olvidéis a IZ. No, pero el recurso que plantea Ignacio levanta el dedo, en primera instancia... Sergio, moderador. Pero tenemos poco tiempo ya, ¿eh? En primera instancia es el Gobierno y es verdad lo que apunta sobre la Fiscalía. Rápido, venga, Gloria. No, yo te decía que ya casi se me ha olvidado, Sergio, ya no sé lo que te iba a decir. No, la prueba es que va a hacer precisamente la fiscal general del Estado, si va a retirar los cargos por rebelión, como le están pidiendo desde el secesionismo. Y luego vamos a ver qué puede pasar en las cárceles, donde están ahora mismo recluidos los acusados de manera preventiva. Si tiene la Generalitat el control de las cárceles, puede aflojar o no lo va a hacer, porque si no afloja, quiere decirse que al final está sometiéndose al autonomismo y no está llevando a cabo las acciones que querría hacer seguramente desde su punto de vista independentista, que sería abrir la cárcel y soltar a estos presos, y no lo está haciendo. Herrera en COPE. Estar informado. Ahora con esta música viene un señor con la voz de pito, la voz nasal, muy feo él. ¿No? No, viene Agustín Bravo. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo Sergio, estás? Muy buenos días. Te adoro, compañero. Qué objetivo eres, Agustín es muy cariñoso, para el que no lo conozca, Agustín da gusto. ¿Y los abrazos que te doy yo por las mañanas? Ya ves. Que estás medio muerto de sueño y te digo, venga arriba, que te faltan a Sergio. Que parezco un Playmobil a tu lado, me sacas los cabezas. Tú tienes tu público, Sergio, y lo sabes. Sí. Oye, ¿qué vamos a tener? Pues mira, un montón de cosas. Tú abriste el cierre y Herrera en COPE a las 6 de la mañana, como siempre, fenomenal, pero nosotros lo vamos a llevar hasta las 13 horas primero celebrando aún, llevando los micrófonos de COPE a París, a Francia, porque nuestros enviados especiales nos van a decir que hay gente todavía cantando la marsellesa por la avenida de los Campos Elíseos. Vamos a irnos para allá, vamos a celebrarlo. Menuda fiesta y menuda envidia. Mira cómo están. Y todos estos son oyentes de COPE, cuidado, cuidado. Mira, después vamos a hablar con el doctor, nuestro querido Esteban Pérez Almeida, porque el sábado pasado murió un hombre por una picadura de una avispa asesina. Era alérgico este hombre a esos insectos y estaba efectuando tareas de desbroce en una finca. Bueno, que nadie se alarme, pero vamos a hablar de estas picaduras y de una app que permite advertir en tiempo real, Sergio, queridos amigos, los que tienen la suerte de estar en las playas, en tiempo real esta app te advierte de la presencia de medusas. Importantísimo, hablaremos con un alumno de la Universidad Politécnica de Valencia que nos lo va a explicar. A mí eso me fascina, porque tiene que haber alguien pendiente del mar. Aquí hay una medusa, aquí no hay una medusa. Y ahora cojo y los datos los traspaso a la app. O sea, eso a mí, la intrahistoria de la app es lo que me fascina. Es maravilloso. Bueno, después Ana Guerra, tú sabes quién es Ana Guerra, es una chica joven, con un futuro maravilloso, y que va a estar con nosotros al micrófono, porque después de cantar Lo Malo, El Remedio, Por Debajo de la Mesa, ser una triunfadora nata, pues lo que vamos a hacer es hablar con ella y nos va a contar cómo es su expectativa de futuro y cómo se ve el triunfo a una edad tan temprana, porque nosotros tenemos triunfo, Sergio, pero tenemos una edad ya... ¿Entiendes?
Bueno, chico, oye... Tú eres más joven que yo. Sí, pero estamos todos en lo mejor de nuestras vidas. Como Paco Rosell, por ejemplo, al que le doy las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y un saludo a Agustín. Un abrazo, Paco. Un abrazo. Gloria Lomana, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Sí, nos vemos el próximo lunes. Y Ignacio Camacho, de los Camacho de toda la vida. Un placer. Lo mismo, y un abrazo para todos. Agustín. Un abrazo, Ignacio. Un grandísimo abrazo. Sí, admirado. ¿Cómo se quiere la gente de no, Sevilla? Bien, hay buen rollo. ¿Cómo se nota aquí la facción sevillana de Herrera en Cope? ¡Qué morro! Y tengo por ahí... Aplaudida por la madrileña. Es que somos los mejores. Los mejores. Somos diferentes. Mariani, no nos echemos encima a todo el país. Bueno, entonces Mariani, estás por ahí para llevarme de la manita, ahora que ya estoy cansado, que llevo toda la noche trabajando, al Corte Inglés, ¿verdad? Pobrecito, mi niño. Sí, pues claro que sí. Además nos vamos a ir al supermercado porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria y Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te ofrecen buenos precios todos los días, con ofertones y sensacionales promociones para que llenes tu nevera por mucho menos de lo que piensas, con la mejor calidad, la mayor variedad de marcas y el más amplio surtido en alimentación, productos frescos, bebidas, helados, perfumería, limpieza, artículos de playa, bazar, electrodomésticos. Encontrarás todo lo que necesitas en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida. Pues lo dicho, que aquí seguimos en Herrera en Cope. Herrera en Cope. Estar informado.